eh, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3. Y leemos desde los versículos 9 al 15, que es la lectura que empezamos. Dice así: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere en la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vamos a ver. Padre, venimos una vez más a tu presencia en esta hora, con el deseo de ser edificados a través de tu palabra. Y queremos rogarte, Señor, que tú estés permitiendo que cada uno de nosotros pueda estar tan atento a tu palabra y podamos ponerla en práctica en nosotros. Ayúdanos a no desviar nuestros pensamientos y nuestras miradas de aquello que sea tu palabra. Quita de nosotros las distracciones, quita el sueño, Señor. Permítenos tener el privilegio de glorificar tus nombres santos. Ayúdanos, Padre, porque cada día necesitamos más de ti. Cada día estamos surgidos de todo cuanto viene de tu mano. Permite que podamos recibir de ti ese sustento que nos da fortaleza para vida eterna. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estábamos la semana pasada entonces en los versículos del 9 al 15 y hacíamos mención de la sobreedificación que cada uno de nosotros debe hacer en el fundamento que ya ha sido puesto, el cual es el Señor Jesucristo. Y recuerden ustedes que hablábamos un poco acerca de los ladrillos de oro. ¿Se acuerdan? La semana pasada yo les decía, y hacíamos cuentas muy alegres, de cuánto nos demoraríamos en conseguir el dinero para comprar un ladrillo de oro. Uno. Estábamos hablando de 270 millones. Y haciendo cuentas, sin gastarnos absolutamente nada, solamente tomando el dinero que recibimos por nuestro trabajo durante 18 años, usted podría comprar medio ladrillo de oro. Medio ladrillo en 18 años. Pero es que una casa no se construye con un solo ladrillo. Así que, hermano querido, usted y yo estamos urgidos de iniciar una construcción sobre el fundamento de Cristo, que sea hecha con oro, pero que requiere de un arduo trabajo para poderlo alcanzar.
decir, mi hermano, no crea que trabajando solamente por el salario mínimo, usted podrá construir una casa enorme. No lo va a poder hacer. Y decíamos la semana pasada que por esa razón es que muchos prefieren entonces dedicarse a construir con madera, porque es más barata, no implica tanto costo, así se queme, así se derrumbe, no importa. Pero hermano, lo triste de este asunto es que muchas veces como creyentes estamos en esa temática de creer que podemos usar materiales que no son lo suficientemente fuertes, sino materiales que no valgan mucho, porque lo único que importa es que haya una construcción. Yo le puedo decir que ese es un pensamiento supremamente dañino en la vida cristiana. ¿Sabe algo? Cuando el creyente empieza a pormenorizar las cosas, a decir, eso no es tan importante, pues sí, una casa debe tener puertas, pero yo no quiero, yo no la voy a poner, ¿para qué? Igual la voy a mantener abierta, entonces no le pongo puertas. Para evitarme más complique, entonces tampoco le pongo ventanas. Y para evitarme más complique, entonces a duras penas voy a levantar paredes y no le pongo techo. De esa manera voy a abaratar lo que estoy construyendo. Pero note algo. La palabra nos dice, y Pablo lo utiliza de esta manera diciendo, ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué considera usted un edificio? ¿Un piso es un edificio? No, una construcción grande, de más de 4 pisos. Un edificio, en estos momentos de la construcción moderna, está por encima de los 5 o 6 pisos. Eso es un edificio. Porque una casa de 3 pisos sigue siendo una casa. 3 pisos. 4 pisos sigue siendo una casa. Pero ya 5 pisos, 6 pisos, 10 pisos se considera edificio. De hecho, hay partes, aquí en Colombia, hay una cosa que se llama Plan de Ordenamiento Territorial. Y el Plan de Ordenamiento Territorial es el que establece hasta dónde puede usted edificar su casa en el sector donde vive. Es decir, si ellos establecen, en este sector solo se puede hacer 3 pisos, usted no puede construir 4. Y si usted construye un 4º piso, se lo hacen demoler. Se lo hacen demoler. Si la ley se cumpliera adecuadamente, obviamente. Pero, algo que usted y yo no podemos pensar es que la construcción en los fundamentos o en el fundamento de Cristo debe ser con un solo ladrillo. ¿Qué puede decir usted que ha edificado cuando solo ha puesto un ladrillo? Eso será un lote con un ladrillo. Eso será todo lo que tiene. Un lote con un ladrillo. Entonces, mi hermano querido, lo que yo quiero hacerle pensar en este día, no sé esto por qué está molestando tanto hoy,
lo que yo quiero hacerle pensar en este día es que necesitamos una gran cantidad de ladrillos solo para hacer una pared. Porque no sabemos ni cuál es la anchura, ni cuál es el largo que tiene el lote en el cual el fundamento de Cristo ha sido colocado. Pero yo sí le puedo decir que un solo ladrillo no basta. Y la semana pasada hablábamos de cuánto nos costaría, cuánto tendríamos que invertir en comprar un ladrillo de oro. Si tuviéramos la oportunidad de ver, aquí por ejemplo, en esa pared, cuente cuántos ladrillos hay de aquí hasta allá, de esos bloques grandes. Diríamos que en una sola pared se pueden ir por lo menos entre 40 y 50 bloques de 2 kilos. 40 y 50 en una pared. Y si usted construye 4 paredes, necesitaría 200 bloques. Solo con 4 paredes. Pero sería una habitación pequeñita la que puede hacer de ese tamaño. Cuando la palabra dice que nosotros somos edificio de Dios, no se está refiriendo a una mera pieza, no se está refiriendo a un solo piso, sino a una edificación lo suficientemente grande para poder mostrarla delante de Dios. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, mi hermano querido? Que yo no puedo pretender de ninguna manera que los esfuerzos que yo haga por construir una edificación espiritual adecuada sirvan con un solo ladrillo. Necesito esforzarme más. Necesito tomar las riendas y esforzarme al máximo para poder lograr en corto tiempo tener una buena edificación. Pablo le decía esto a los corintios porque ellos sencillamente se habían dedicado a pensar en lo que no era importante. Estaban edificando grandes edificios espirituales sobre bases no tan sólidas. Lo que a ellos les importaba construir era tener una buena formación académica, tener mucho conocimiento, tener muchos títulos que mostrar a todo el mundo. Otros sencillamente habían dicho, no, yo no tengo con qué estudiar, así que yo no hago nada. Me voy a quedar quieto. Entonces, mientras unos levantaban edificios gigantescos, llenos de títulos, adquiridos por sus propios estudios seculares, no estudios espirituales, sino seculares, otros decían, yo no edifico nada, porque no tengo con qué. Y déjeme decirle algo, hermano, en la vida cristiana no podemos ni irnos a ese extremo de solamente buscar lo que el mundo nos pueda ofrecer, ni tampoco quedarnos diciendo, yo no puedo construir nada. Porque note lo que dice el versículo 10, el versículo 9. Sois labranza de Dios, edificio de Dios. Es decir, tiene que haber construcción. Tiene que haber. Y lo que yo le quiero preguntar a ustedes es, ¿qué tanto llevas construir? En los años de vida cristiana que tienes, ¿qué tanto has levantado?
¿Qué puedes decir que has construido ahí? Ahora, noten algo. Hay tres elementos que Pablo menciona que son valiosos y tres elementos que no lo son. Oro, plata, piedras preciosas. Cualquiera de los tres requiere de gran esfuerzo para conseguir. Pero hay otros tres elementos que no requieren tanto: madera, heno y hojarasca. Eso sencillamente se sale y se consigue y ya. De pronto usted dirá: bueno, pastor, pero es que también es duro conseguir madera. Yo le pregunto, ¿qué es más fácil? ¿Conseguir madera o conseguir oro? Eso es fácil. Porque usted simplemente se va a la montaña, se va al bosque, allá están los árboles, usted no sembró, usted no cosechó, usted no regó. Coge un hacha, lo toma, lo lleva, lo forma y hace lo que quiere hacer. Pero, cuando yo quiero construir con oro, primero tengo que ponerme en la tarea de saber dónde hay oro. Tengo que saber en qué parte encuentro oro. Y le pregunto, cualquiera le va a decir dónde hay oro, ¿cierto? ¿O qué necesita? Ponerse a excavar, a ver si encuentra. Y cuando encuentra, sacarlo es fácil, ¿cierto? Eso, sacar oro es sencillo, eso. Hermano, no es sencillo. Obviamente, para conseguir oro, el trabajo es mucho más arduo que para conseguir madera. Y esa es la temática de muchos cristianos. Prefieren quedarse construyendo con madera porque es algo que ellos no necesitaron trabajar, es algo que ellos no sembraron, simplemente creció ahí y ya. Ahora, si usted dice, bueno, yo prefiero construir con heno, es más fácil todavía. ¿Cómo se consigue el heno? Ponga un lote baldío, déjelo ahí a que se monte y ahí está el heno. Ahí está el pasto que usted necesita. A veces nosotros en la vida cristiana queremos eso. Estamos con unos lotes que tienen unos fundamentos para construir un edificio y los hemos dejado llenar de monte, de maleza, de hierba. Y luego con esa maleza pretendemos construir una edificación. Mire usted, hermano, la comparación que Pablo hace de labranza y edificio es interesante. ¿Por qué razón? Porque para labrar yo necesito limpiar la tierra, sacar las piedras y dejarla plantita para que la planta pueda crecer sin problema. Pero si usted coge un pedazo de terreno que alguna vez estuvo labrado y lo deja quieto, se llena de monte, se llena de hierba, de maleza. ¿Y usted con esa maleza qué hace? Nada. ¿Qué hace la mayoría de que hacían anteriormente? Ahora ya no es permitido. ¿Qué hacían anteriormente la mayoría de personas? Le echaban candela a eso, se quemaba, no quedaba nada y después volvían a hacer los surcos y sembraban ahí. Todavía lo hacen en algunas partes, pero ya está prohibido. ¿Sí? Está prohibido. Eso no se permite ya. Pero ¿cuál es la situación del creyente actual?
que ha dejado de montar el lote donde el Señor fue puesto por fundamento, porque no ha querido esforzarse para conseguir oro y construir un buen edificio. Cuando Pablo le está diciendo esto a los corintios, le está diciendo, miren, ustedes se han dedicado a adquirir conocimiento secular. Sí, es bueno saber cuál es la capital de Hungría. Sí, es bueno saber cuánto es 20 dividido 40. Pero no es lo más importante. No es lo más importante. Y eso fue lo que a los corintios les estaba pasando. Y es lo que a la gran mayoría de cristianos hoy también les está pasando. Donde es más importante lo que se pueda conseguir de allá afuera que lo que se pueda hacer aquí adentro. Es más importante porque a mí me exigen un título universitario para poder adquirir un trabajo en el cual me pueda ganar lo suficiente para subsistir, que estudiar la palabra del Señor para vivir. Noten la diferencia. Con el título de universitario usted subsiste. Con la palabra de Dios usted vive. ¿Cuál es la diferencia que hay ahí? Vivir ahí por vivir. La palabra del Señor, dice el mismo Señor, es viva, es eficaz. Y esa palabra del Señor es alimento para nosotros. ¿Sí? ¿Qué dice el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan me sirve para subsistir, pero la palabra de Dios me da vida. Pero también dice que es luz. ¿Sí? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. ¿Se da cuenta? También dice que es como fuente de agua viva. El que bebe del agua que yo le daré, de su interior brotarán ríos de agua viva. Esa es la palabra de Dios. Noten ustedes, cuando el Señor hablaba con la samaritana, le dijo, mujer, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Porque el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva. ¿Se da cuenta, hermano querido? Entonces, este tipo de cosas son las que ustedes y yo tenemos que empezar a analizar. Porque desafortunadamente nos hemos metido en el cuento de creer que lo más importante es lo que el mundo nos ofrece, que lo más importante es tener riqueza, es tener un buen trabajo, tener muchos títulos, tener muchas actividades que hacer allá afuera, pero aquí adentro, en la vida espiritual, en las cosas que realmente edifican mi vida, no estoy esforzándome en nada. Es ahí donde hay frustración para el creyente. Es ahí donde, cuando venga el momento de ser probado lo que usted construyó,
por lo menos, yo le digo esto, por lo menos habrá algunos que digan, se quemó. Todo lo que había construido se quemó. Pero ¿qué tal de aquellos que no tienen nada para quemar siquiera? Que solamente está puesto el fundamento. ¿Qué será de ellos? Y yo te pregunto, mi hermano, ¿qué has construido? ¿Qué has construido en el fundamento de Cristo para ti? ¿Qué hay ahí levantado en esos cimientos? El Señor dijo en su palabra, hablando de las construcciones, allá en Lucas, habla de un hombre, dice, cualquiera pues que vaya a levantar una torre, debe sentarse primero y calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla. No sea que después de que haya empezado la obra y no tenga con qué acabarla, los demás pasen por el lado de él y hagan burla diciendo, mire, este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar. Pero puedo decirle, por lo menos ese hombre podrá decir, listo, no terminé la construcción, se me acabaron las fuerzas, se me acabaron los ladrillos, se me acabó el cemento, no la terminé. Pero por lo menos hay algo. ¿Y qué tal de aquel que tenga que decir, no hay nada? Eso es más vergonzoso todavía. No hay nada construido. Solo quedó el fundamento. ¿Han visto esa gente que compra un lote, echa los cimientos y se va? Y lo deja ahí. Años y años y años, y van allá a ver, sí, todavía están los cimientos, no se los han llevado, y se vuelven a ir. Hermano querido, ¿cuánto has pasado tú yendo a mirar los mismos cimientos y no has levantado nada en tu vida espiritual? Porque desafortunadamente muchos nos encontramos de pronto en esa condición de estar viendo los cimientos puestos, pero nada construido en ellos. Porque no nos hemos esforzado, porque no hemos ido a buscar el oro para construir un buen edificio espiritual en el cual podamos decir, Señor, ha sido duro el trabajo. Y de pronto no voy a poder terminarlo porque mis fuerzas no dan más. Pero por lo menos levanté las paredes. ¿Sabe? Los corintios se dedicaron a construir lo que no era importante. ¿Y tú qué estás construyendo? ¿Lo que importa o lo que no importa? Recuerde algo. Versículo 12. Y sobre este fundamento alguno edificare oro,
plata, piedras preciosas, o madera, heno, hojarasca. Esa O no está ahí. Pero hay una diferencia entre los tres elementos del principio y los tres elementos del final. Los tres primeros requieren mucho esfuerzo. Los tres últimos, muy poco. Muy poco. Son 4 dones. Oro, plata, piedras. Son 3. Piedras Oro, preciosas. plata, piedras preciosas. Madera, heno y hojarasca. Son 3 y 3. Está equilibrado. Pero si yo quiero construir con estos 3 primeros, ¿qué requiere? Esfuerzo. Un arduo trabajo. Pero puedo construir con estos 3 últimos y no esforzarme tanto. Y yo te hago pensar, ¿qué esfuerzo estás haciendo ahora? ¿Hacia dónde está impulsado tu esfuerzo actualmente? ¿Hacia las cosas de afuera? ¿Hacia lo que se va a quedar aquí? ¿Hacia lo que no me va a edificar para nada? ¿Hacia todo aquello que en lugar de glorificar a Dios, lo pone en segundo lugar? Porque tristemente, cuando yo me dedico a trabajar para las cosas de la carne, ¿quién se ha convertido en mi Dios? La carne. No podemos desligar esto de lo que venía hablando Pablo anteriormente. ¿Se acuerdan? Cuando hablaba de ustedes son carnales. Ustedes, corintios, se han convertido en carnales y les da la prueba de por qué lo son. Hermano querido, déjeme decirle esto. El carnal construirá con heno, madera y hojarasca. El espiritual, oro, plata, piedras preciosas. ¿Y sabe por qué? Porque el espiritual está buscando una construcción resistente. El carnal, no. De ninguna manera. Es por eso que Pablo dice, miren, la obra de cada uno, versículo 13, se hará manifiesta. La obra de cada uno se hará manifiesta. Es decir, todos podrán ver lo que cada uno construyó. Usted va a poder ver lo que yo construí, pero yo también voy a poder ver lo que usted construyó. Y dice, porque el día la declarará. No es la noche. ¿Cuál es la manifestación del día? La luz. Y dice la palabra del Señor que la luz alumbra la oscuridad.
Entonces, en el día es que se podrá ver exactamente qué fue lo que construí. Si yo lo llevo a usted a una construcción en las horas de la noche, donde no hay suficiente luz, ¿usted qué podrá ver? Dirá, ay, sí, se ve como interesante, aunque no veo nada. Pero es en el día cuando usted puede decir, oiga, interesante, ¿y esa pared iba así torcida o fue que...? Ahí es donde se podrá ver exactamente qué es lo que cada uno de nosotros está construyendo. Entonces, mi hermano, yo me pregunto, ¿tu esfuerzo solamente ha dado para construir con madera, heno y hojarasca? ¿O vas a empezar a esforzarte para construir con oro, plata y piedras preciosas? Recuerde, usted mire cómo sobreedifica. Digamos que en ese sentido, podríamos decir, hay algo de libertad. Usted mire que edifica. Lo que sí le debe importar es que la madera, el heno y la hojarasca no se pueden acercar al fuego. El oro, la plata y las piedras preciosas sí se pueden acercar. Se derriten, pero aún cuando estén derretidas, a excepción de las piedras, el oro y la plata seguirán siendo oro y plata. La madera, el heno y la hojarasca terminan siendo carbón, ceniza y nada. Usted puede construir. Nadie le obliga a construir con oro. Pero ¿de qué te va a servir? ¿De qué te va a servir? Si somos el edificio de Dios. Hermano, dice, si permaneciere la obra de alguna que sobreedificó, este recibirá recompensa. Es decir, vayamos al pasaje de los talentos. Dice la Escritura que un padre de familia llamó a 3 de sus siervos, a uno le dio 10 talentos, a otro le dio 5 y a otro le dio 1. El que había recibido 10 fue a su señor y le dijo, Señor, 10 talentos me diste, he aquí 10 más. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y vino el segundo y dijo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí 5 más. Bien, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Y el otro llegó, Señor, yo sabía que tú eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, y
Pues Señor, a mí me dio miedo. Así que cogí tu dinero y lo enterré. He aquí lo que es tuyo. El fundamento. Solo el fundamento. No hay más nada que mostrar. Y el Señor le dijo: siervo malo y negligente, por tu palabra te juzgo. ¿Sabías que era hombre rudo? Que recojo donde no esparcí y ciego donde no sembré. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, para que cuando yo viniera hubiera recogido por lo menos los intereses. Quitadle pues el talento y dádselo al que tiene 10. Y al siervo malo y negligente, echadlo en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, tal vez no pensabas escuchar esto, pero tengo que decirte: si tú dices, escúcheme bien, si usted, mi hermano querido, dice que en usted fue puesto el fundamento de Cristo, no y no es opcional el construir. Tiene que. Porque una prueba de que el fundamento fue puesto es lo que se empieza a levantar en ese fundamento. ¿Me hago entender? Usted no me puede decir que solamente va a llegar con el fundamento. Porque note lo que el pasaje dice: si alguno edifica con oro y cuando llegue el fuego, recibirá recompensa. Pero si alguno construye con madera, heno y hojarasca, todo se va a quemar. Y él tendrá pérdida. Pero ¿qué notan en los dos? Dígame. ¿Qué notan en los dos? Que ambos edifican. Que hay en ambos construcción. Así una se haya quemado, pero había que quemar. Así que usted no puede llegar al día del Señor y decir: Señor, yo tuve miedo, yo no fui capaz de construir nada, a mí me da miedo porque yo no soy buen constructor y de pronto me caía todo encima, yo no construí nada. Aquí está el fundamento para ser salvo. Y el Señor dirá: siervo malo y negligente, quiten ese fundamento, porque no hay nada. ¿Me hago entender? Hermano querido, no es opción el construir. Lo opcional es con qué construyes. Eso es opcional. Pero no podemos llegar al día del Señor sin haber construido nada. Y la pregunta que entonces es obligada para nosotros esta tarde es: ¿qué hay construido en ese fundamento? ¿Realmente hay algo? ¿O todavía está el lote baldío? Solo con los cimientos puestos. Hermano, yo no puedo pasar años de vida cristiana sin crecer absolutamente nada.
Yo no puedo pasar años de vida cristiana todavía sin ningún tipo de crecimiento. Yo tengo que crecer en el conocimiento cada vez mayor de la palabra de Dios, porque ella es el agua que nos hace crecer. Acuérdese esto. Si hacemos la comparación que Pablo hace, dice, yo siembro, Apolo riega, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Sabe qué le quiero decir con eso? Que usted y yo no podemos ser una planta o una semilla que fue sembrada y ha estado siendo regada durante años, pero no ha crecido. Tienes que crecer. Y el crecimiento se nota. El crecimiento se nota. ¿Sabe cuándo no se nota el crecimiento? ¿Sabe cuándo no se nota? Cuando no hay semilla. Cuando no hay. Fruto. Ahora, nosotros, como árboles sembrados en el huerto de Dios, ¿llegaremos a un punto donde ya no crezcamos más? Tengo que decirle, no. Todos los días estamos creciendo un poco. La pregunta es, ¿lo estamos? ¿Realmente estamos creciendo un poco? ¿O no estamos creciendo nada? Los labradores saben que cuando una planta se estanca y no da fruto, tienen que empezar a hacer un trabajo especial con ella. Entonces viene y lo habla Juan capítulo 15, ¿sí?, del trabajo del labrador. Yo soy la vid, mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Pero todo pámpano que en mí lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Lleve más fruto. Es decir, mi hermano querido, yo no puedo estar satisfecho con el fruto que estoy dando. Tengo que seguir dando más cada vez. Y el Señor dice esto: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Llevad mucho fruto. ¿Se da cuenta? Es decir, mi hermano querido, usted y yo tenemos que mirarnos y preguntar: Señor, ¿estoy llevando fruto? ¿O necesito ser cortado y echado al fuego? Oh, Señor, límpiame cada día más para dar más fruto. ¿Sabe? Los labradores, les decía, ellos tienen una característica. Ellos cuando ven un árbol que como que se estancó y no da fruto, entonces empiezan a hacer algunos trabajos. Compran abono, le echan alrededor, le quitan las hojas que están muertas, le hacen una poda preventiva y esperan otro tiempo más. No pasa nada, entonces hacen otro trabajo, le
le vuelven a echar más abono, hacen otras cosas. Pero cuando ya ven que no pasa nada, hasta luego, no sirve. Y vemos esa parábola en las Escrituras. La Escritura nos cuenta que el Señor Jesucristo un día iba caminando y vio una higuera. Y se acercó a la planta para buscar en ella fruto. Y no halló. No había. Ahora, algunos han pensado, no, es que el Señor fue en tiempo que no debía dar fruto. No, porque el Señor no es así. Si Él se acercó a esa higuera, es porque era tiempo de que ella estuviese produciendo fruto. Y buscó y no encontró nada. Y el Señor dijo, ¿qué hace esa higuera sembrada si no está haciendo nada? Deberían arrancarla. Y uno de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme. Déjame yo, la vengo, la riego, la podo, la pongo bonita para que dé fruto. Pasado el tiempo, ya debería estar dando fruto nuevamente. Y se acerca el Señor y dice, ¿qué pasó? No dio fruto. Y el Señor ya no nada más espera y dice, maldita eres, higuera. Ya nunca más servirás para dar fruto. Los discípulos se aterraron. ¿Qué pasó ahí? Y en ese momento no vieron nada. Pero al otro día, cuando pasaron por ahí, encontraron que la higuera estaba totalmente muerta. Totalmente seca. Y fue ahí cuando procedieron a arrancarla y a echarla al fuego. Mi hermano querido, no podemos pasar la vida cristiana sin dar fruto. El fruto se tiene que ver. Y escúcheme bien, no es si quieres, no es si te parece, es nuestra obligación como creyentes dar fruto. Es nuestra obligación. Es más, se lo digo de esta manera. Desde el mismo día, y escúchelo muy bien, desde el mismo día en el que el Señor te llamó, ya estabas capacitado para dar fruto inmediato. Ese día en el que tú dices, yo creí, ese día fue que yo me convertí, ese día fue. Desde ese día ya podía dar fruto. ¿Y cuántos años han pasado después de eso? ¿Cuál es tu fruto? ¿Dónde está? ¿Quién lo ha visto? ¿Se nota o no? Al igual que la construcción, se tiene que ver. Recuerden, no es opcional construir, así como tampoco es opcional dar fruto. Se debe dar fruto y se debe construir. ¿Cómo te sientes en ese momento? ¿Qué fruto o qué construcción
se está viendo. Puede ser que diga, bueno, mi construcción es de madera. Pero allá. Bueno, mis frutos no son lo suficientemente grandes, pero por lo menos hay. Pero recuerden, todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Y si quisiéramos parafrasear, podríamos decir, todo lote que tiene los cimientos y no hay construcción, también será quitado. ¿Sucede en la tierra? Sí. Si usted compra un lote y no lo construye, cualquier otro viene y construye. Y le voy a decir algo muy importante. Si usted no está construyendo en esos cimientos de la palabra de Dios, ¿sabe quién sí está construyendo? Y construye usted todo el tiempo. Lo dijo Pablo anteriormente. Tienen celos, son envidiosos. Es porque están dándole lugar a la carne. Sois carnales. Hay entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Esa es la construcción del enemigo en cada uno de los que son carnales. Eso es lo que él quiere construir. Así que, hermano, si tú sabes que eso es lo que está construido, es hora de que tú mismo le eches fuego a eso. Es hora de que tú mismo le eches candela a eso y dejes que se queme en su totalidad para empezar de cero una nueva construcción con ladrillo de oro, de plata y de piedras preciosas. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte perdón, porque desafortunadamente nos hemos vuelto personas que han hecho el más mínimo esfuerzo para construir en ese cimiento que sembraste en nosotros, que es tu palabra. Perdónanos porque, pudiendo haber construido con oro, ni siquiera hemos empezado a hacerlo con madera. Perdónanos, Señor, porque desafortunadamente no nos hemos esforzado como debiéramos. Nos hemos quedado quietos. Pero pretendemos ser buenos creyentes. Ayúdanos. Ayúdanos, te lo rogamos, a no desfallecer, sino por el contrario,
a tomar conciencia en este día y echar abajo todo aquello que el enemigo ha querido construir en nosotros, para que la construcción que inicie de aquí en adelante sea con los mejores materiales. Que podamos dar ese fruto que tú quieres que demos. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.